La honra y la gloria sea dada al Señor y tiramos por tierra toda obra de las tinieblas, todo aquello que quiera impedir, que quiera estorbar para establecer el misterio de la piedad. Como así habíamos comenzado, indiscutiblemente, dice el apóstol por el Espíritu de Dios, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Y el día de hoy, precisamente, ha sido establecido en toda Latinoamérica, en todo el mundo, hasta donde esta señal esté llegando, ha sido establecido en gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Damos gracias por este tiempo y habiendo resuelto todos los problemas que teníamos, comenzamos nuevamente. El tema que vamos a estudiar en esta noche es el derecho legal y su forma de operar. La razón del por qué tenemos nosotros que estudiar acerca del derecho legal es porque si no tenemos claro lo que significa derecho legal, es prácticamente como si estuviésemos entrando a una batalla con los ojos vendados. La responsabilidad del hombre de Dios, la responsabilidad de la mujer de Dios es descubrir el derecho legal que le hemos entregado al enemigo para podérselo quitar, porque de lo contrario, si no se lo quitamos, el enemigo va a seguir operando dentro de las regiones que el Señor nos ha entregado. Cuando hablamos de derecho legal, tenemos que entender que es la autorización que el enemigo adquiere para poder operar dentro de una región, para poder operar dentro de una generación, para poder operar dentro de una familia, dentro de un ministerio, dentro de una congregación, dentro de la persona misma. Es un término que se usa solamente para la guerra espiritual y para la liberación. No podríamos decir que hemos estudiado guerra espiritual y que hemos estudiado liberación si no estudiamos de igual manera derecho legal, porque derecho legal y guerra espiritual son dos temas que caminan paralelos. Para poder entrar en guerra espiritual necesitamos entender el tema de derecho legal. Es un término que solamente se utiliza para referirse a la intervención demoníaca en los lugares que el Señor pues nos ha entregado, en los lugares que el Señor nos ha ubicado. Lo primero que tengo que decir, y esto es el fundamento para poder entender acerca del derecho legal, lo primero que tenemos que establecer es Satanás no puede operar dentro de una comunidad de fe, aquella, por supuesto, que esté caminando de acuerdo a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Y esto lo voy a repetir porque esto es fundamental. Satanás no puede operar dentro de una comunidad de fe, y cuando hablo de comunidad de fe me estoy refiriendo en término colectivo, pero me estoy refiriendo también en término individual. Entendámoslo, Satanás no puede operar en una comunidad de fe, no puede operar en la vida de un hombre, de una mujer de fe, siempre y cuando esté caminando conforme a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Esto es bien importante y se lo voy a mostrar por las Sagradas Escrituras. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 18, leemos de esta manera: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca,
mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y ponga atención a lo que sigue, y el maligno no le toca. Esto es fundamental. Para la guerra espiritual, esto es fundamental. El enemigo no tiene ninguna autorización, no tiene ninguna autoridad sobre de un hombre, sobre de una mujer de fe. No tiene autoridad sobre una comunidad de fe que está caminando conforme a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Fíjese bien cómo lo estoy presentando. No solamente reciba la primera parte y deseche la segunda parte. Yo estoy estableciendo que Satanás no tiene autoridad sobre una comunidad de fe, primera parte, si está caminando de acuerdo a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. De lo contrario, si no está caminando conforme a la doctrina, el enemigo definitivamente que tiene una participación en la vida de esta comunidad, de esta congregación, de este ministerio, de esta persona. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, lo establece también en la epístola a los Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no caminan en la carne. Así que el primer punto, y es un punto fundamental, Satanás no tiene autoridad, no tiene autoridad. En el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 8, encontramos esta palabra declarada por precisamente Balaam. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Y ahí claramente está establecido, nadie, ningún demonio, ninguna fuerza demoníaca, Satanás mismo no puede operar en aquel hombre, en aquella mujer que está caminando conforme a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Si no está caminando, y ahora puede ver la razón del por qué, el énfasis que nosotros hemos establecido en las enseñanzas de caminar conforme a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Aquel que no está caminando conforme a doctrina, definitivamente que el enemigo puede entrar y salir. El enemigo puede decidir y puede hacer y puede intervenir. Esto lo tengo que dejar bien claro y cada uno de nosotros tenemos que entenderlo adecuadamente. Hay otro texto, Salmo 91, versículo 1 al 3, uno de los salmos más conocidos por el pueblo creyente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y ahora note el versículo 3, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Satanás no puede. Hay muchos más versículos que nosotros podríamos citar. Estamos citando aquel otro versículo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es un punto doctrinal importantísimo para la guerra espiritual. Satanás no tiene autoridad para operar en la vida de un hombre de fe, en la vida de una mujer de fe, dentro de una comunidad de fe, dentro de un ministerio, dentro de una congregación, siempre y cuando, y enfatizo esto, siempre y cuando esté caminando conforme a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Y esto es determinante. Lo segundo que quiero establecer es definición bíblica de qué es derecho legal. La expresión derecho legal no se encuentra propiamente así como tal, no se encuentra en las Sagradas Escrituras, pero hay versos, textos que explican en qué consiste el derecho legal. El primer texto que vamos a ver es Isaías capítulo 49, versículo 24. Es
una sola pregunta que el profeta de parte de Dios establece y dice: ¿será quitada la presa al valiente? ¿Se libertará la cautividad legítima? Y aquí en estas dos preguntas hay dos términos que nos ayudan a entender en qué consiste el derecho legal. En la primera pregunta, ¿será quitada la presa al valiente? La palabra en el hebreo para definir valiente es la palabra gibor, que se traduce aquí en este caso como valiente, pero en otros textos se traduce como inclusive gigante. El caso de Goliat se traduce en ese caso como gigante, pero se está refiriendo a la misma palabra, Gibor. Sin embargo, en el mismo texto, a David se le llama también Gibor, valiente. Así es que, ¿en qué consiste o qué significa derecho legal de acuerdo a este texto? Derecho legal es todo lo que se usurpa, es lo que se toma como presa. Ahora, en ocasiones, lo que se arrebata, lo que se toma como presa puede ser tomada de forma ilegítima, pero puede ser tomada también de forma legítima. Una forma ilegítima puede ser el engaño, una forma ilegítima puede ser la mentira. El enemigo engañó a Eva y por medio de ella a través también a Adán, ilegítimamente, pero es un derecho legal. Entonces, ¿en qué consiste derecho legal? Derecho legal es todo lo que se usurpa, todo lo que se arrebata, ya sea ilegítimamente o legítimamente. Y eso es lo que significa la segunda pregunta. ¿Se libertará la cautividad legítima? Aquello que se toma de forma legítima. El otro texto que necesitamos revisar para poder entender acerca de derecho legal es Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Voy a leer en el versículo 14 y luego me traslado hasta el versículo 17. Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora me traslado hasta el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá y hierba comerás del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Vea lo que le dice en el versículo 14 a la serpiente: polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué come la serpiente? Polvo. Versículo 19. ¿Qué es el hombre? Polvo. Polvo eres y al polvo serás tornado. Polvo. ¿De qué se alimenta Satanás? De acuerdo a estos dos textos. Del hombre, pero no de cualquier hombre. De la mujer, pero no de cualquier mujer. Del hombre de fe, de la mujer de fe. Derecho legal, entonces, de acuerdo a esta segunda definición, es la autorización que el hombre de fe, es la autorización que la mujer de fe le entrega a Satanás para operar dentro de su entorno, dentro de su ministerio, dentro de su congregación, dentro de su familia, dentro de su generación, dentro de su territorio.
Así que tenemos dos definiciones y vamos a conjugarlas para que nosotros la podamos entender. De acuerdo a Isaías capítulo 49, derecho legal es todo lo que se arrebata, todo lo que se usurpa. Satanás va a buscar arrebatar, va a buscar usurpar todo lo que el hombre tiene, todo lo que la mujer tiene. De acuerdo a Génesis capítulo 3, nos damos cuenta que derecho legal es la autorización que el hombre de fe, que la mujer de fe le entrega a los demonios para poder operar dentro de su vida. En el primer punto establecí algo bien importante. Satanás no tiene autoridad para operar dentro de una comunidad de fe, no tiene autoridad para operar dentro de un hombre de fe, no tiene autoridad para operar dentro de la vida de una mujer de fe. Por lo tanto, lo que el enemigo va a buscar es un derecho legal que le permita operar dentro de las áreas que el hombre de fe, que la mujer de fe tienen a su cargo. ¿Entiende ahora por qué es bien importante estudiar derecho legal? Y de hecho, cuando estamos trabajando guerra espiritual, cuando estamos trabajando liberación, lo primero que nosotros debemos de buscar es el derecho legal que el enemigo tiene y por qué está obrando en nuestra vida. Satanás no tiene autoridad para operar a menos que le hayamos entregado un derecho legal a las tinieblas para operar en las distintas áreas que tenemos a nuestro cargo. Así que derecho legal es todo lo que el enemigo va a arrebatar, va a usurpar de forma legal o de forma ilegal. Pero aunque sea de forma ilegal, le asiste un derecho y no es hasta que nosotros descubrimos cuál es el derecho que le entregamos que podemos entonces obligarlo a que salga del territorio que el Señor nos ha entregado a nuestras vidas. Así es que es importante entonces que nosotros entendamos que el derecho legal no se lo entrega el impío. Óigalo bien, esto es sumamente importante. El derecho legal no se lo entrega el impío. El derecho legal no se lo entrega el pecador. El derecho legal no se lo entrega el hombre perverso, el hombre pagano, la mujer que está caminando sin Dios en el mundo. Eso no es derecho legal. ¿Por qué? Porque ellos son propiedad, están dentro del reino de las tinieblas. ¿A quién va a buscar entonces el enemigo? Al hombre de fe. ¿A quién va a buscar? A la mujer de fe. ¿A quién va a buscar? Al hombre con ministerio. ¿A quién va a buscar? A la mujer con ministerio. Porque la única forma como puede operar dentro de esos lugares es que el hombre de fe, que la mujer de fe le entregue un derecho para poder operar. Ahora puede usted estar viendo que la razón del por qué en muchos países hay violencia, hay perversidad, hay maldad, no es tanto porque hay gente en el mundo que está pecando, porque hay violencia, porque hay asesinato, no es tanto porque hay homicidas que andan sueltos, es porque los hombres de fe, es porque las comunidades de fe le han entregado derecho al enemigo y por esa razón están operando dentro de ese territorio. Se da cuenta entonces cuál es la responsabilidad que nosotros los hombres y que las mujeres de fe tenemos delante de la presencia de Dios. No podemos nosotros señalar y decir esto es un problema del gobierno, cambiemos gobierno y entonces resolvemos los problemas. No podemos decir nosotros esto es problema social, esto es un problema económico, busquemos soluciones porque en realidad estamos complicando más la situación. No es sino hasta cuando entendamos que es el hombre de fe, que es la comunidad de fe que le ha entregado ese derecho, no es sino hasta entonces cuando el enemigo va a retirarse del lugar
donde está operando. Esta es la importancia de entender el tema, de conocer el tema y poder identificar los derechos que se le han entregado a los demonios y por las cuales están operando en los lugares. A continuación, quiero presentar varias características de cómo opera el derecho legal. El derecho legal es una opresión del enemigo, es un ataque directo que va a provocar para que el hombre le entregue ese derecho legal y que pueda operar por medio de él. Hay características que nosotros las podemos identificar adecuadamente para que entonces nosotros podamos cerrarle el paso al enemigo y no siga operando más en nuestras vidas o en nuestros lugares. El derecho legal es un ataque directo, pero el derecho legal también se puede dar por medio de pruebas. El caso de Job y el caso del apóstol Pedro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos muestran que una persona puede estar pasando por una prueba y dentro de esa prueba también el enemigo puede adquirir un derecho legal. En Job, capítulo 1, versículos 8 al 12, y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satán a Jehová y dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? Me detengo aquí para confirmar el primer punto que establecía al principio de la enseñanza. Note de nuevo, ¿no le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Ahí está clarísimo. El enemigo no tiene autoridad sobre de una comunidad de fe, sobre un hombre de fe, sobre una mujer de fe, siempre y cuando esté caminando conforme a la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Aquí está claro en este caso. Sigo leyendo. Al trabajo de sus manos, estoy en el versículo 10, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Note versículo 11, mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satán de delante de Jehová. Es una prueba. El Señor permite una prueba, pero nosotros conocemos que fue exactamente lo que sucedió. En esta primera prueba, Job salió triunfante, pero de la segunda prueba no salió como salió en la primera prueba. ¿Por qué? Al final, Job dice: lo que temía me llegó, lo que temía me vino. Allí está entonces el derecho legal que Job le entregó en medio de la prueba. Esto es bien importante. El derecho legal es un ataque directo del enemigo, pero hay ocasiones en que por medio de una prueba también el enemigo puede obtener un derecho legal sobre de la persona o sobre la región donde éste está operando. El otro caso es del apóstol Pedro. En Lucas, capítulo 22, versículo 31, leemos: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Era una prueba, porque Jesús le dice claramente: yo he rogado para que tu fe no falte. Era una prueba, pero en medio de la prueba, el enemigo obtuvo un derecho legal sobre la vida
y el ministerio de Pedro. ¿Dónde estuvo el fallo de Pedro? ¿En qué versículo? En el versículo 33. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Esto fue lo que le dio el derecho legal para que el enemigo interviniera, y nosotros conocemos que fue exactamente lo que sucedió con el apóstol Pedro. Entonces, tengamos cuidado que las formas como el enemigo va a venir es de una forma directa, y eso es lo que vamos a ver a continuación. O cómo conocer que el enemigo está buscando derecho legal de forma directa. También tengamos cuidado y sepamos que el enemigo puede aprovecharse de las pruebas en las cuales estamos pasando, porque allí en un momento de fallo, el enemigo puede encontrar derecho legal para poder operar en nuestra vida. Bien, vamos entonces a revisar estas características, cómo podemos nosotros identificar. Aquí hay un derecho legal. El enemigo está buscando un derecho legal sobre de mi ministerio, sobre de mi vida, sobre de mi familia, sobre de mi casa, sobre de mi región, y podemos nosotros identificarlo. El derecho legal opera, óigalo bien, opera buscando que el hombre y que la mujer reaccionen. Repito, Satanás va a buscar hacerlo reaccionar. Esto es lo primero que nosotros tenemos que ver. Hacerlo reaccionar. Esto es precisamente la estrategia número 1. ¿Dónde la vemos? En Génesis, en el capítulo 3. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y note, versículo 2, y la mujer reaccionó. Y la mujer respondió. ¿Cómo podemos nosotros saber que el enemigo está buscando un derecho legal? Si usted está recibiendo opresión de un lado, de otro, y opresión, buscando que usted reaccione, téngalo presente. El enemigo busca hacerlo reaccionar. En el libro de Proverbios, este texto yo lo he citado en otras ocasiones. En el libro de Proverbios, capítulo 17, dice que el necio, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Vea a qué nivel es la importancia de que nosotros aprendamos a no reaccionar. Repito, tengamos mucho cuidado. El enemigo busca hacernos reaccionar. ¿De qué forma? Una reacción, una respuesta, una palabra, un gesto, las reacciones propias de la naturaleza del hombre. Quiero leer primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Te va a buscar que reacciones por tus sentidos, por lo que ves, por lo que oyes y por lo que hay en ti. Va a buscar hacer que reacciones. Y esto es vital. Esto es vital. ¿Qué fue lo que sucedió con el apóstol Pedro? Jesús le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido que tu fe no falte. Pedro debió haber quedado callado, atender la instrucción del Señor.
Pero inmediatamente él saltó porque era muy impulsivo. Tengamos mucho cuidado los que somos impulsivos, aquellos que no pensamos para hablar, aquellos que no pensamos para reaccionar. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el enemigo, todo lo que envía a tu alrededor es para hacerte reaccionar. Y esto es bien importante. ¿Cómo se trabaja el derecho legal en estos casos? ¿Cómo se trabaja? Quiero leer aquí varios textos. Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, ponga atención, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Me traslado a Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel. Y finalmente, capítulo 7, versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mandare. No he leído los textos completos porque quiero destacar precisamente qué es lo que nos corresponde hacer. ¿Qué notó en todos estos textos? Todos estos textos nos está diciendo una instrucción. Así dirás lo que Jehová te diga. ¿Cómo nosotros debemos de trabajar el derecho legal en este primer caso? El enemigo busca hacernos reaccionar. ¿Cómo debemos de trabajar? Nosotros tenemos que tener protocolos de acción debidamente con anticipación. ¿Cómo debes de reaccionar con el que te maldice? ¿Cómo debes de reaccionar con el que te halaga? Porque esto también, aunque usted no crea, también de esa manera se encuentra derecho legal. No solamente crea que es con el que te maldice, no solamente con aquel que te insulta, no es solamente con aquel que te tira una piedra o que te difama, es que también viene el que te halaga, el que te adula, el que te ensalza. ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones? Debemos de tener protocolos de acción debidamente identificados. Esto es lo que usted vio. Dirás lo que el Señor te diga. No reaccione, no responda lo que usted se le ocurre de primera instancia, porque el enemigo, recuerde, está buscando hacerlo reaccionar. ¿Para qué? Para que obtener derecho legal y para arrebatar. Tengamos de antemano protocolo. ¿Cómo reaccionamos ante uno que nos insulta, que nos difama? ¿Cómo reaccionamos ante uno que nos halaga? ¿Cómo reaccionamos ante la voz de un hombre? ¿Cómo reaccionamos ante la voz de una mujer? Porque se reaccionan ante estímulos. ¿Cómo reaccionamos ante lo que vemos? ¿Cómo reaccionamos ante lo que oímos? ¿Cómo reaccionamos ante una situación que nos impacta a nosotros? ¿Lo está comprendiendo? Es importante que nosotros tengamos protocolos de acción previamente establecidos. No reaccionemos por reaccionar, no respondamos por responder, porque cada vez que nosotros actuamos de esta manera, le estamos entregando derecho legal, derecho legal, derecho legal, derecho legal al enemigo. Algunos, yo tengo que decirlo, algunos son presa fácil del enemigo. Por eso es importante que nosotros nos expongamos ante la palabra y sepamos y tengamos presente cómo nosotros debemos de reaccionar ante tal o cual situación, ante tal o cual persona, ante la situación que sea. Esto es bien importante.
Otra característica que quiero señalar es, y me voy a basar en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me meteré debajo de potestad de nada. El enemigo genera necesidades ficticias. Repito, característica para poder conocer cuándo está operando un derecho legal, el enemigo genera necesidades ficticias. Necesidades que no existen, necesidades que no son reales, necesidades que no tenemos en realidad, pero nos hace creer que la necesitamos y si no la compramos hoy, si no la obtenemos hoy, si no lo obtenemos hoy, todo se acaba en ese instante. Es una necesidad ficticia. El apóstol, por el Espíritu de Dios, dice, yo no me meteré debajo de potestad de nada. Por lo tanto, entonces, no dejemos que la sociedad, que este mundo nos imponga. No dejes que nadie te imponga. ¿No se ha dado cuenta cuántos hermanos vienen ante el pastor? Pastor, necesito que vaya inmediatamente, ahora mismo, que vaya a orar por fulanito, se está muriendo. Y el pastor, sin consultar al Señor, salió corriendo. Salió corriendo. Y tenemos que revisar el caso de Lázaro. ¿Lo recuerda? El caso de Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte. Y se quedó. El que amas está enfermo. Está agonizando. El que amas. Y se quedó. Llegó 4 días después. Y ya Lázaro había fallecido. Cuando va al sepulcro, María le dice, Señor, ya llegue, porque ya pasó mucho tiempo. Pero se quedó. ¿Qué nos está enseñando el Señor con este ejemplo? Porque aquí está la instrucción. No es solamente para que conozcamos que Jesús resucitó a Lázaro, no, aquí está la instrucción de sabiduría. No salgas corriendo ante una necesidad que otro te está imponiendo sin antes haberle consultado al Señor. No podemos salir corriendo por necesidades que otros nos están imponiendo. ¿Tú eres ministro de quién? ¿De la gente o eres ministro de Dios? ¿A quién tú le sirves? ¿A la gente o a Dios? Muchos tienen el concepto que le servimos a la gente, que estamos para el beneficio de la gente. Eso es un error gravísimo. Eso es un fallo terrible para aquellos que están ejerciendo ministerio. Tú no le estás sirviendo a la gente. Tú no eres sacerdote de la gente, tú no eres ministro de la gente, tú eres sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. Tú eres ministro del Dios Altísimo. Y Él es el que te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir y a quién tienes que ir. Está entendiendo por qué muchas veces dentro de una congregación el enemigo ha adquirido un derecho legal que cuando el hombre de Dios quiere poner orden, no puede, porque le entregó derecho legal al enemigo. Porque le hizo creer de que había una necesidad y que había que salir corriendo precisamente porque por eso soy pastor, por eso soy ministro, por eso soy evangelista, por eso soy un hombre, una mujer de Dios, porque yo tengo que atender a las necesidades de la gente. Sabe que hay muchos hombres y muchas mujeres que están orando por gente a quien Dios no los ha enviado.
así como lo escuchamos. Están orando por gente a la cual Dios no te ha enviado, pero no tenemos que predicar entonces la palabra. Vaya a Mateo capítulo 10. Por camino de gentiles no vayáis. Id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Lo ha leído? Tenemos las instrucciones. ¿Por qué no caminamos por protocolos entonces? ¿Por qué? Porque muchos no están caminando de acuerdo a la instrucción de la palabra. Están caminando por la filosofía religiosa que se ha establecido en su vida. Es que todo el mundo lo hace. Es que así lo hace, lo hacía mi pastor y yo lo estoy haciendo de igual manera, porque así me dijeron en el Instituto Bíblico que había que hacerlo, pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice claramente que nosotros no debemos de ser engañados por necesidades ficticias, necesidades que realmente no existen. ¿Lo estamos comprendiendo? Esto es bien importante lo que estamos estableciendo hoy. Es necesario que aprendamos a caminar por sabiduría, que aprendamos a caminar con, con la instrucción del Señor. Vuelvo de nuevo al primer punto. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre un hombre, sobre de una mujer que camina por la instrucción de la palabra, por la instrucción del Espíritu de Dios. No aceptes necesidades que realmente no son reales. Aprendamos a caminar por lo que Dios dice, por lo que Dios ha establecido, por la palabra del Señor, y nos vamos a evitar muchos problemas porque le hemos estado entregando derecho legal, derecho legal, derecho legal al enemigo, y de momento decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta división dentro de la iglesia? ¿Por qué esta sublevación? ¿Por qué escasez en el ministerio? ¿Por qué? Porque el enemigo tuvo derecho legal, tú le entregaste derecho legal. Tienes que identificar dónde estuvo el derecho legal que le entregaste para que puedas cerrar, puedas quitar ese derecho legal que le entregaste al enemigo. Vamos a la siguiente, a la siguiente característica, y quiero leer Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera característica, el enemigo busca meterte en argumentos sobre la palabra innecesarios. Hermano pastor, ¿usted qué cree? Esto lo he escuchado muchas veces. ¿Usted qué cree? ¿Jesús verdaderamente caminó sobre las aguas? Porque yo he leído que tal argumento científico que realmente no caminó. ¿Ha escuchado personas que hablan acerca de el paso en el Mar Rojo? Realmente el mar no se abrió. Sencillamente que fue la marea baja, bajó la marea y entonces el agua se retiró y a ellos pudieron pasar en seco. Y hay tantos ejemplos que podríamos citarlos. Usted de seguro que tiene varios ejemplos.
No entres en una argumentación innecesaria. La palabra no es para argumentar. Están buscando para ver qué piensas, para ver cómo hablas. Te están tendiendo una trampa. ¿Sabes que hay hermanos que tienden trampas? Cuando estudiamos acerca de las contaminaciones, vimos las conductas de pecado, las conductas de maldad. Hay personas que están viviendo por conductas de maldad y te ponen trampas. ¿Por qué? El enemigo las contrató, así como lo oye, el enemigo las contrató para tenderte una trampa, para que entres en argumentos y el hombre de Dios, lamentablemente, bueno, en realidad tengo que decirte y empieza en el argumento. Mire, volvamos de nuevo a Mateo capítulo 4. Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no entro en argumentos. Yo sigo las instrucciones del Señor. Eso es lo que crees. Estás caminando en ambigüedad. Estás caminando porque no te has fijado, no te has fundamentado en la palabra. La palabra dice, yo lo creo. No entres en argumento. Otro ejemplo que quiero citar, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 23. Pablo, por el Espíritu, le escribe a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y en el versículo 16 le dice, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y me traslado al versículo 23, empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Reuniones de hombres de Dios para discutir una palabra, ¿eso vendrá de Dios? ¿No será una vana parlería? Reuniones en las que tengamos que discutir acerca de la palabra, ¿no será una cuestión necia que trae contienda? Pero les sabré decir, a muchos les gusta. A muchos les gusta. Cuando en realidad la palabra nos está instruyendo a nosotros, no entres en esas cosas. La palabra no es para argumentarla, la palabra no es para discutirla, la palabra es para hacerla, es para actuar conforme a ella, para vivir conforme a ella. ¿Lo estamos comprendiendo? Es importante que nosotros podamos distinguir acerca de las características cuando el enemigo está buscando que le entreguemos derecho legal para operar dentro de mi vida, en lo individual, dentro del ministerio, dentro de la congregación, dentro de la región. Hay una última característica que quiero destacar. Y vamos nuevamente al libro de Génesis. Y vamos a leer en el capítulo 3, de nuevo, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esta hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás todos los días de tu vida. Me traslado al versículo 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. ¿Qué come la serpiente? Polvo. ¿Qué es el hombre? El hombre de Dios. ¿Qué es la mujer? La mujer de Dios. ¿Qué es? Polvo. ¿De qué se alimenta Satanás? Polvo. Le voy a hacer una pregunta de acuerdo a esto que hemos leído aquí. ¿Cuál sería la forma, de acuerdo a esto, circunscribámonos a este texto, a esto que acabamos de leer? ¿Cuál sería la forma para que la serpiente no se siga alimentando del hombre de fe, de la mujer de fe? Si hemos leído que la serpiente se alimenta de polvo y que el hombre es polvo, ¿cómo podríamos evitar que la serpiente se siga alimentando, que siga obteniendo derecho legal de nosotros? Piénselo por unos segundos. ¿Cómo lo podemos hacer? Polvo comerás, polvo eres. ¿Cuál sería la forma? Sencillo. Dejando de ser polvo. Dejando de ser polvo. Si la serpiente come polvo, ¿cuál es la forma para que la serpiente deje de buscar, de encontrar derecho legal en nosotros? Dejando de ser polvo. ¿Qué significa esto? Esto significa, y esta es la cuarta característica, que la serpiente, que Satanás busca exaltar la nacionalidad de cada quien. Cuarta característica. Busca exaltar. ¿Por qué? Entre más identificado esté el hombre con su tierra, más propenso es el enemigo para alimentarse de él, de ella. ¿Lo entiende? Te pregunto, ¿qué eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Intenta responderlo. ¿Cuál es tu nacionalidad? Y podríamos mencionar cada uno de los países de los cuales procedemos o donde estamos viviendo. No, la respuesta que diste es 5. No eres de esta nacionalidad, ni eres de aquella nacionalidad, porque lo acabo de decir, entre más nos identifiquemos con la nacionalidad, más propenso estamos de que el enemigo cultiva el nacionalismo. Si vamos al libro de Génesis, cuando Abraham está buscando comprar territorio para enterrar a Sara, Abraham dijo lo siguiente: extranjero y advenedizo soy entre vosotros. Dios le había entregado aquella tierra, pero él se definió como extranjero y advenedizo soy entre vosotros. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, donde se habla de la fe y de los héroes, hombres y mujeres que caminaron por la fe, dice claramente, saludaron de lejos las promesas
No las vieron porque creían que tenían una mejor patria a la cual ellos iban de camino. No somos ciudadanos de esta tierra. No somos ciudadanos de este mundo. Somos extranjeros y advenedizos. Dios nos ha hecho habitar en naciones para establecer su reino, pero no para que nos peguemos a ella, porque precisamente esto es lo que el enemigo está buscando. Fervor nacionalista, ¿para qué? ¿Sabe que el enemigo adquiere derecho legal precisamente cuando se exarbola ese sentimiento dentro de la persona? Polvo comerás, polvo eres. No nos apeguemos a este mundo, no despertemos un nacionalismo que vaya a entregar derecho legal al enemigo. Somos extranjeros y advenedizos, ciudadanos del reino de los cielos. Estamos, sí, en naciones, y Dios nos ha entregado estas naciones para establecer reino de los cielos, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Así es que en esta enseñanza hemos visto qué es derecho legal. De acuerdo a Isaías 49, hemos entendido que el derecho legal busca arrebatar. Siempre que el enemigo obtiene derecho legal, él arrebata. Eso es así, él arrebata. Y de acuerdo a Génesis capítulo 3, es la autorización que el hombre de fe, que la mujer de fe le entrega al enemigo para que opere dentro de el ambiente que el Señor le ha entregado. Lo que tenemos que aprender nosotros es a identificar dónde está el derecho legal. Esto es lo que tenemos que hacer, no solamente tener la definición, identificar el derecho legal. ¿Dónde le di derecho legal al enemigo? Por esta acción, por este comportamiento, por esta conducta, yo le di derecho legal al enemigo, ya que encontraste dónde le entregaste derecho legal al enemigo, ahora quítale la autoridad. Era en el nombre que sobre todo nombre, ahora que ya identificaste el derecho legal, arrebátaselo, quítale el derecho legal en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque por ese derecho legal que le entregaste, vino enfermedad, vino escasez, vino pobreza, vino situaciones difíciles a tu vida. Ahora arrebata ese derecho legal y expulsa al enemigo. Expúlsalo de tu casa, expúlsalo de tu ministerio, expúlsalo de tu familia, expúlsalo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Arrebata ahora mismo, en el nombre de Jesús, ese derecho legal que le entregaste. Porque precisamente por ese derecho legal es que ahora tu ministerio está en necesidad. Por ese derecho legal es que tu ministerio no ha crecido. Por eso es que tu vida está con enfermedad, está con deficiencia, está con situaciones difíciles. Arrebata ahora. Arrebata ahora en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque no somos hombres ni mujeres teóricos. El propósito de la enseñanza no es llenarnos de teoría. Ahora yo sé lo que otros no saben. Ahora yo tengo este conocimiento. Es precisamente para que nosotros le arrebatemos al enemigo lo que le entregamos un día. Y esto para muchos no es ayer, no es antier. Para muchos hace muchos años atrás que le entregaste derecho legal al enemigo. Por lo tanto, ahora
entrégale al Señor aquel que te arrebató, aquel que te quitó, aquel que te usurpó. Entrega y ponlo bajo la planta de los pies de Cristo Jesús, para dar cumplimiento, 1 Corintios capítulo 15, verso 25, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Precisamente, por eso es, y ahora usted entiende por qué tuvimos inconvenientes al principio de esta enseñanza. Porque hoy ha llegado la liberación a tu casa, hoy ha llegado la liberación a tu familia, hoy ha llegado la liberación a tu ministerio, hoy ha llegado la liberación a tu nación, así como lo oyes. Hoy ha llegado la liberación a tu nación, porque tú estás poniendo a tus enemigos ahora por estrado de los pies de Cristo Jesús. Y esta es la gloria del pueblo de Dios. Por eso Isaías capítulo 5, verso 13 dice: su gloria se secó porque mi pueblo le faltó conocimiento y fue llevado cautivo. Ahora estamos libertando a hombres de Dios. Ahora estamos libertando a mujeres de Dios. Ahora estamos libertando congregaciones enteras. Ahora estamos libertando naciones enteras en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria y sobre todas las cosas ha sido establecido con potencia en la vida de hombres y de mujeres alrededor del mundo, porque le han arrebatado derecho legal que le entregaron precisamente por desconocer, por ignorancia, le entregaron derecho legal al enemigo. Mi Señor, a ti y solamente a ti sea la honra y la gloria, porque a ti, oh Dios, te corresponde. Y gracias, mi Señor, por este tiempo que nos has entregado, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Te bendigo. La paz, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús contigo y con todo lo que el Señor te ha entregado. Amén.